Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, Fran, especialmente. Bueno, la idea de este webinar es compartir con todos todas las personas que nos estén acompañando respecto al tema de herramientas digitales. Eh, Actualmente la evolución, bueno, esto ya estaba ya en camino, en marcha. El tema de la revolución industrial, estamos en la industria 4.0, actualmente en la cuarta revolución industrial. Pero también con lo que está ocurriendo actualmente, yo creo que esto definitivamente se va a ir acelerando mucho más, ¿no? El tema de la digitalización. Y en este caso, un aporte que el que vemos junto a IG Ingeniería, la empresa que lidero, es respecto a aportar sobre temas, en este caso de tecnología, en el área de ingeniería y en el área de construcción, sobre todo herramientas que van a ayudar a reducir costos y sobre todo a optimizar los temas de seguridad. Bueno, podemos empezar entonces, Frank. Bueno, en este caso, para lo que es el tema de herramientas digitales, eh, vamos a tocar algunos temas, lo que es digitalización de plantas, temas de interferencias interdisciplinarias, metodología BIM, en líneas generales. Una hora va a ser muy corto, pero vamos a ver líneas generales de todo esto, integración de datos, la data que se maneja en este proceso, simulaciones de procesos constructivos, interoperabilidad, que es interoperabilidad de datos. Vamos a partir, en este caso, este primer punto, ya respecto al tema de digitalización de plantas. Para lo que es el tema de digitalización, bueno, en este caso para proyectos Brownfield, muchas veces podemos partir en digitalización de temas de escaneos, o en este caso con una de las tecnologías que está mucho más al alcance ahora de las manos en cuanto también al tema de costos, es el tema de escaneos láser, ¿no? Lo que es el tema de planta, vamos a ir viendo después en diferenciación para lo que es el tema de digitalización o en este caso de tecnologías. Hay mucha variación en este caso respecto a también lo que se hace en el tema de edificaciones. Más adelante vamos a ir viendo esas diferencias para los temas de edificaciones y cuál es la diferencia con lo que es la parte industrial y minera. Bueno, en este caso, uno de los puntos que quería tocar inicialmente es el tema de escaneo, para poder hacer levantamiento de plantas de áreas brownfield, por ejemplo, temas de ampliaciones, escaneos láser, donde se obtiene nubes de puntos, que generalmente el láser te comienza a detectar nubes de puntos, y esto es como si fuese un punto, son como puntos topográficos, pero en este caso en cantidades grandes, ¿no? Estamos hablando de varios millones de puntos, que nos va a servir para después más adelante usarlo ya en el tema de digitalizar las plantas existentes. Bueno, acá hay unos ejemplos de esto que ven como pequeños puntos en el aire, esa es la nube de puntos. En realidad acá está ya está integrada con una digitalización que se ha ido haciendo. Entonces acá hay unos ejemplos de escaneos, ¿no? En este caso es toda una planta. Lo que está en color ya es la ampliación, en este caso el nuevo diseño que se ha hecho y se ha interpuesto, o sea, el tema de la nube de puntos se ha interpuesto con el nuevo diseño, ¿no? Esto nos trae bastantes facilidades porque la nube de puntos es como un levantamiento, en este caso que se ha hecho en terreno, pero de forma digital, y podemos tener la planta tal cual está construida con las actuales instalaciones, traerlas hacia un servidor, ¿no? Poder tenerlo en un servidor y poder revisar este modelo, o en este caso esta nube, una o muchas veces revisarla y interponerlas con el diseño nuevo para ver las interferencias que puedan haber entre lo nuevo y lo existente, ¿no? Y la planta existente. Entonces nos ahorra bastante tiempo en resolver muchas dudas que puedan haber en temas de interferencias, lo nuevo con lo existente. Entonces ese es en este caso voy a dar un proceso un poco para el tema de digitalización
nosotros después de obtener una nube de puntos, que es lo que vemos aquí al lado izquierdo, esta nube, que son una suma de solo puntos nada más, pero unidos, en este caso, y es de forma tridimensional, nos forma, bueno, como su nombre dice, una nube de puntos que dan formas figuras. Nosotros lo que podemos hacer es digitalizar a partir de esta nube, tomando estos puntos de referencia, llevarlo a a un sólido, o en este caso a una forma gráfica, a través de ciertas herramientas de software que hay en el mercado. Hay muchas herramientas de software, más adelante vamos a tocar eso. Se puede transformar lo que es la nube de puntos ya en un modelo 3D, ¿no? En este caso, hasta ahí es netamente un modelo 3D tradicional que se utiliza actualmente, gráfico, en este caso, o geométrico, pero la digitalización apunta a no solo tener un tema nada más geométrico, sino adicionarle data. Ahí está la gran diferencia en realidad que va a marcar de aquí hacia adelante, ¿no? Es la data que se va a manejar, o sea, no solo es el tema geométrico que se pueda visualizar. Entonces, por ejemplo, podemos tener este ejemplo, ¿no? Donde ya vemos el nuevo diseño, donde acá se han usado varios software para hacer este diseño. Por ejemplo, les puedo dar unos ejemplos, ¿no? La estructura metálica se ha hecho, en este caso, en Advanced Steel, también en Tecla, para lo que es el diseño de la estructura metálica, o sea, el diseño ya final. Por ejemplo, el diseño de la estructura metálica hecha en Tecla, que es un diseño de fabricación, como es lo que ya va a fabricar el contratista, ese mismo modelo se trae después de un prediseño, se trae nuevamente al modelo para poder ver ya el diseño final de la estructura y ver las interferencias, por ejemplo, para el tema de las tuberías. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas interferencias. Este es un ejemplo de un proceso. Aquí, por ejemplo, podemos ver la estructura metálica que ha sido diseñada y hay unas interferencias que acá se notan a simple vista. Es mucho más fácil detectar las interferencias con esta tubería que ha sido planteada, un arreglo general de tuberías, y vemos que hay una interferencia, ¿no? Entonces, detectando estas interferencias se generan ya en este caso, los reportes de interferencias, que el software también puede sacarlos de forma automática, y comenzar a atacar y replantear estos diseños. Todo esto se puede hacer antes de la construcción. O sea, para que cuando llegue la construcción, esto ya debería estar levantado, ¿no? Pero imagínense, actualmente muchas veces no se utiliza este tipo de herramientas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega la etapa de construcción, recién a veces se visualiza estos problemas, ¿no? Y ya solucionarlo es muchísimo más caro, o sea, toma más tiempo, se necesita más gente, ya cae fuera del programa y se hace mucho más caro. Entonces, la idea es tomar o visualizar estos problemas de una forma digital, o sea, haciendo una construcción digital, ¿no? Haciendo una construcción digital previa antes de que empiece la etapa de construcción y poder corregir todos estos problemas que puedan haber. Por ejemplo, hablamos de los softwares, este tanque ha sido diseñado con todo ese detalle, ha sido diseñado en este caso en un software para equipo mecánico. En este caso se diseñó en Inventor, este tanque, con todas las piezas, ¿no? Este modelo ha sido realizado con Autodesk, ¿no? Con AutoCAD Plan 3D. Es para hacer los modelos 3D. Las tuberías también se han generado con ese software. Entonces, hasta ahí les he mencionado 3 softwares, ¿no? Y ya el tema de cálculo estructural, bueno, se ha hecho en SAP, que también se puede enlazar con el software, en este caso con el Inventor. Y el análisis de elementos finitos también es lo que se ha visto como otra herramienta adicional. Entonces, por ejemplo, acá, este equipo, estamos viendo este tanque que es una de las piezas, un componente, bueno, de uno de los tanques que va aquí dentro del proyecto. En este caso, hemos usado el software, el Inventor, para hacer el diseño del tanque. Con ese mismo modelo que se ha hecho en Inventor para hacer el diseño del tanque, se ha hecho también el tema de los planos de fabricación para este mismo tanque. Y también se han usado el mismo tanque, tiene unos módulos para hacer el análisis de elementos finitos. Si es que lo requiere, también se puede utilizar el mismo modelo. Y ya acá hay unas horas invertidas ya, ¿no? Hay unas HH invertidas. Esas HH invertidas se aprovechan utilizando este mismo modelo que ya está realizado ya en la parte del equipo mecánico para poder
importarlo hacia, en este caso, el modelo 3D. O sea, esto ya no es necesario ya redibujarlo nuevamente o reconstruirlo nuevamente en el modelo 3D. Simplemente se reutiliza nada más. Entonces, lo que sí es importante es el tema de la interoperabilidad de data, que vamos a explicar un poco más adelante a qué se refiere. Bueno, entonces hemos estado avanzando con el tema de la digitalización, un ejemplo práctico de un proyecto que se ha realizado, se ha ejecutado. Ese proyecto actualmente ya está en funcionamiento. En este caso es un proyecto que se hizo en Las Bambas, que hicimos nosotros en Las Bambas, para un EPC. Bueno, entonces, de forma práctica, hemos visto el tema de escaneo, nube de puntos, modelados en 3D. Ahora, ese modelo, que es netamente geométrico hasta el momento, no se le ha adicionado información, entonces lo que tenemos que hacer es se le adiciona información, que es un punto bastante importante, el tema de adición de información, y para qué nos va a servir, vamos a verlo. ¿Cuál es la información que se adiciona al modelo gráfico? La información que se adiciona son especificaciones técnicas, por ejemplo, información de los P&IDs, ¿no? De materiales, se adiciona nombre de equipos, y el resto más que todo son especificaciones técnicas que se adicionan al modelo. ¿Cómo se adiciona esa información? Es un tema de base de datos, ¿ya? Hay que hacer configuración de estos softwares, se preconfiguran inicialmente, se hace una preconfiguración inicial cargando, por ejemplo, ¿no? El tema de tuberías, el piping class, o la explicación técnica de tuberías, con todo el catálogo de tuberías que debería tener en función al estándar del cliente, ¿no? Cada cliente o una compañía minera tiene un estándar específico para sus proyectos, y otra compañía pues puede tener otro estándar, o puede ser muy similar, pero al final es diferentes estándares. Entonces, la compañía tiene que crearse unas plantillas, se tiene que crear unas semillas para el estándar de la compañía a la que se está haciendo el trabajo, ¿no? Eso también ayuda a estandarizar, porque si una compañía tiene ya sus estándares, estos estándares son transportables, o sea, estos estándares se pueden tomar ya una vez realizados y entregarles a otro contratista para que siga el mismo estándar en los nuevos diseños o los nuevos proyectos o ampliaciones que puedan tener. Entonces, esta información se configura, todas esas explicaciones técnicas se configuran, ¿no? Los códigos de materiales, el tipo de materiales, los códigos de áreas, de tags de cada equipo, explicaciones técnicas de cada equipo, se puede cargar al modelo. Entonces se adiciona al modelo. No es algo gráfico que se va a visualizar, o sea, uno en este caso puede hacer clic a un equipo, y el equipo puede salir un listado desplegable con todas las propiedades que pueda tener, o una tubería, ¿no? Entonces podemos saber la clase de la tubería, las bridas, diámetros, características técnicas que tiene el material para poder revisarlo, ¿no? Lo otro importante es que estos sistemas, estos softwares, te permiten automatizar, o sea, se puede automatizar la ingeniería. Y la idea es, bueno, y se puede reducir HH también y optimizar, siempre y cuando se pueda automatizar, ¿no? Siempre y cuando también, bueno, tengan los conocimientos para automatizar. Básicamente es un tema de programación. Hay que hacer un poco de programación inicial en los softwares para que después automáticamente te puedan generar planos, te puedan generar listados, reportes, ¿no? Un listado de materiales, un listado de equipos, diferentes tipos que son documentos de ingeniería que se hacen muchas veces manualmente o con Excel. En este caso se pueden automatizar, generando de forma automática. En este caso, así es el lado de la... Bueno, estamos explicando un poco la información que se tiene en planta, en este caso la información digital que se va construyendo, es una construcción virtual en 3D, es una información no solo gráfica en 3D, sino también es una información, hay una data de especificaciones técnicas que se cargan dentro del modelo, ¿no? Uno es para poder, más que todo también es para poder generar, en este caso, el tema de ingeniería de forma automática, y también para más adelante poder
en este caso, este modelo pueda servir para otras áreas, en este caso para las áreas de operaciones, mantenimiento. Y bueno, y también durante la etapa de construcción. Entonces, después de analizar información técnica, ¿no? Y un modelado inicial de diferentes disciplinas, lo que se tiene que comenzar a ver es el tema de analizar las interferencias que pueda haber entre disciplinas o entre áreas. En este caso, se comienzan a adicionar, esto se trabaja en red, ¿no? O sea, se instala todo el sistema en un solo servidor y es como los juegos en red. En realidad, se instala todo en un servidor y diferentes usuarios que están de diferentes disciplinas, pueden haber dos disciplinas, o la misma disciplina pueden haber dos, tres usuarios, cada uno va modelando una parte en este caso, de la maqueta o del modelo. Uno puede estar modelando el tema de tanques, otro los equipos, la estructura, otro el tema de bandejas, el eléctrico, y diferentes instalaciones. Y eso, a su vez, van a ir alimentando a un solo modelo único nada más. Y ese modelo único es el que comienzan a visualizar, entre ellos comienzan a visualizar interferencias, ¿no? Porque todo está en red, entonces puede entrar el de concreto, con el modelado de todo lo que es la parte de concreto, puede entrar el de estructuras, con la estructura metálica, los equipos mecánicos, se pueden ir modelando tuberías, todo lo que es equipos eléctricos, y se van adicionando y alimentando el modelo. Entonces, una vez que se tienen estas disciplinas, esas interferencias se hacen sesiones, hay que hacer sesiones de reuniones para análisis de interferencias y superar las interferencias, ¿no? Entonces, eso es parte del diseño, eso se tiene que hacer parte del diseño. Actualmente en muchas empresas no se hace eso, y entonces los planos que se han generado y la ingeniería que se ha generado muchas veces tiene estos problemas que están ocultos, o a veces no están ocultos y bueno, están visibles, solo que uno no lo ve porque hay mucha información, muchos planos, muchas cosas que están dando, o a veces las disciplinas tampoco no conversan, entonces, ¿no? Tienes al estructural, al mecánico, o al electricista, y a veces no conversan, y hay cosas, bueno, hay interferencias que no han sido visualizadas durante la etapa de ingeniería. Y esto, ¿dónde se visualiza? Sí o sí se va a visualizar en la etapa de construcción. Pero para eso ya va a ser un poco tarde y obviamente hay que reparar y reconstruir o mover, replantear. Y obviamente eso ya es un costo mucho más alto, muchísimo más alto. Entonces, la idea es que en una construcción virtual se haga todo esto en la parte virtual, en la etapa virtual nada más, que el costo virtual va a ser solo las HH de los profesionales que están involucrados. Entonces va a ser un costo mucho más bajo. Y el tiempo de reacción también es más rápido porque cambiar algo virtualmente toma muchísimo menos tiempo que cambiarlo ya físicamente en terreno cuando esté en etapa de construcción y con toda la maquinaria y los recursos puestos ya en terreno. El otro tema que se puede después ya ver, una vez ya teniendo un modelo virtual, es el tema de constructibilidad. La constructibilidad es aterrizar un poco la ingeniería, es aterrizarla y que sea construible, que sea realmente construible, ¿no? Entonces, esa constructibilidad tiene también con el tema de mantenimiento, el tema de operación. A veces se hace diseños y no se involucra al mantenedor o al cliente final o al usuario final que va a hacer la operación o mantenimiento. Y a veces no tienen los espacios necesarios para hacer una mantenibilidad al equipamiento, para hacer un desmontaje o equipos adicionales para cuando hagan los temas de mantenimiento. Entonces siempre es bueno incluir en estas reuniones ya de contractilidad al usuario final, porque va a dar su input para mejorar esos puntos en el diseño, ¿no? Entonces, cuando esto ya estamos en una etapa de diseño, o sea, previa, antes de la construcción, es donde todo esto se puede explotar. Bueno, el tema de mantenimiento y operaciones, obviamente, ¿no? Más adelante vamos a ver, hay otros temas más también de tecnología que se pueden explotar. Entonces, en resumen, todo lo que es el tema de la data, esa data se carga hacia el modelo y podemos tener ya diseños con información técnica. Entonces, estos diseños ya con información técnica que tienen data, se pueden hacer análisis ya de paquetes, de archivos, disciplinas, análisis de data. ¿Qué me refiero con data? La data es, por ejemplo, ¿no? Podemos tener disciplinas. En este caso, nosotros, por ejemplo, usamos una herramienta que conocemos nosotros, es el Smart Plan. Esta herramienta, por ejemplo, tiene módulos.
O sea, tiene módulos. El Smart Plan 3D para ver todo lo que es el modelamiento en 3D. Tenemos el Smart Plan PNID, en este caso hacer los análisis, o en este caso los procesos, los PNIDs. Hay data, por ejemplo, en los PNIDs. Esa data que está en los PNIDs, ¿no? Que son datas de equipos, tags, de tuberías, todo lo que está, toda la información que está en los PNIDs, lo que podemos hacer es nosotros integrarla e interrelacionarla, por ejemplo, con el modelo en 3D. Entonces, ¿para qué? Para no estar nuevamente llenando los datos que se van a repetir de una disciplina a otra, sino simplemente hacer una importación de datos. Lo mismo es, por ejemplo, lo que es la información de instrumentación. El área de instrumentación tiene mucha información respecto a los instrumentos, válvulas de control, sistemas de control. Esa información igual puede alimentar también a un PNID, porque en el PNID también hay información de instrumentación, por ejemplo, ¿no? Y también esa misma información se puede también usar, o en este caso la instrumentación puede usar información de los PNIDs y también en este caso de un modelo 3D. O sea, hay mucha data que puede fluir entre disciplinas y se puede interconectar y interrelacionar. Y esa data nos sirve para después sacar los reportes, o sea, sacar reportes, lista de materiales, como le decía, lista de equipamiento. Hay muchos reportes que se pueden sacar. ¿Cómo se visualiza una data? Una data, no, acá podemos tener un ejemplo en SmartPlan, con una correlación de datos entre el SmartPlan 3D. La data se visualiza como un desplegable que está dentro, por ejemplo acá, ¿no? Se le hace, bueno, acá no se visualiza muy bien, pero se le hace acá una tubería, una parte de una tubería, se puede visualizar la clase de la tubería, qué material es, carbono, o acero inoxidable, el espesor o el tipo de material, toda esa información técnica podemos visualizarla simplemente haciendo clic al punto, en este caso a la tubería. La brida, qué tipo de brida es, la clase, todo eso se puede visualizar porque toda la data, la explicación técnica ha sido cargada al modelo. Entonces, solo en el mismo modelo se puede visualizar toda esa información técnica ya cargada, ¿no? Bueno, adicionalmente se pueden ver dimensiones, herramientas de medición. Bueno, hay otras, podemos ver, por ejemplo, temas de cortes, secciones y sacar planos, cortes, sacar planos de secciones, planos de planta, ortogonales de planta, directamente el modelo 3D. Entonces, actualmente muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un modelo 2D, perdón, unos planos en 2D, y para que se visualice bien, agarran los planos 2D y lo pasan a un 3D. Y si es que hay un cambio, hacen el cambio en el 2D y nuevamente lo alimentan al 3D. Y a veces no alimentan toda la información, entonces el modelo 3D a veces no está totalmente como el diseño debe mandarse. En este caso, el modelo BIM propone otra cosa, propone que sea al revés. O sea que el diseño se tiene que trabajar en 3D directamente, y del diseño en 3D es que salen los planos. Si yo hago un cambio del diseño, tengo que hacer el cambio del diseño en el 3D, hago el cambio de diseño y saco la nueva revisión de planos del mismo modelo 3D. Entonces, con eso, el modelo 3D ya tiene todas las interferencias levantadas, todas las incongruencias que pueden haber levantadas. Por lo tanto, los planos que salgan a partir del modelo van a estar ya muchísimo más, van a estar esperados, ¿no? O sea, no deberían ya tener interferencias porque han salido justo del modelo que ha sido levantado. Ese es el objetivo principal, ¿no? Hay herramientas de visualización, en este caso, por ejemplo, el Navisworks es una de las herramientas que se utiliza bastante para la visualización de información, pero no solo es para visualización, sino también sirve para poder diferentes formatos, poder integrarlos en una sola herramienta. En este caso, en el Navisworks podemos integrar diferentes softwares, en este caso la visualización de diferentes softwares. Entonces podemos integrar, como le decía, ¿no? Una estructura que está hecha en tecla, la integramos en el Navisworks. Equipos mecánicos pueden hecho en Inventor, las integramos también. Y así, ¿no? Hechas en Advanced Steel u otro, bueno, hay toda una lista de software que admite, básicamente con archivos IFT, y esos pueden ser integrados a un modelo y entonces podemos, inclusive cada elemento puede ser hecho por un contratista diferente. O sea, la estructura puede ser hecha por un contratista, la parte mecánica o equipamiento, los tanques, por otro contratista. Y después, en este caso el área de ingeniería, integrar toda esa data de los contratistas en un solo modelo
y poder revisar las congruencias, si no hay interferencias, si no hay problemas de congruencias. También se puede hacer. Disculpen la interrupción nuevamente. Entonces, como les comentaba, todos esos puntos son los que se logran con la digitalización. Vamos a ver aquí bueno, esta es otra visualización, en este caso en Navisworks. Aquí podemos visualizar una cierta data, ¿no? En este caso el spec, en este caso la clase de la tubería o el spec de la especificación técnica, número de línea, ¿no? Diámetro. Bueno, acá hay una parte nada más pequeña de data, en realidad se puede visualizar mucho más, se puede. Eso está en función a también cómo se trabaja, ¿no? No necesariamente el contratista, si es que no tiene en su alcance, por ejemplo, la digitalización o el trabajar con BIM, no lo tiene como alcance, el contratista no. Sí, disculpen se ha estado cayendo la señal. Eh, ya, entonces, les comentaba que el contratista, si es que no tiene como alcance, o sea, no se le ha solicitado esto como alcance, entonces la data que pueda ingresar, en realidad no la va a ingresar porque es un trabajo que hay que realizar, ¿no? Ingresar toda la información técnica o las explicaciones técnicas. Generalmente lo que hace la mayoría es ingresar o adicionar la data mínima nada más. Actualmente muchos que utilizan o los que ya están comenzando a utilizar BIM lo utilizan principalmente para un tema de análisis de interferencia geométrica y más que para eso, ¿no? Pero en realidad hay un potencial muchísimo mayor que se puede explotar para ahorrar costos y tiempos. Entonces, este proyecto de las Bambas, por ejemplo, es un proyecto ha sido un proyecto grande. El tiempo de ejecución era un tiempo muy corto, son 8 meses para hacer tanto la ingeniería de detalle como para hacer fabricaciones. Por ejemplo, se han fabricado entre cajones y tanques, se han fabricado 16 cajones y tanques. La estructura, todo lo que es estructura metálica, todo lo que es la parte de ingeniería de la parte eléctrica, instrumentación, ¿no? Montaje de la sala eléctrica. Bueno, bombas han habido algo de 28 bombas, que han habido equipo mecánico. Entonces, y la cantidad de tuberías, ¿no? La cantidad de tuberías, en este caso son tuberías prefabricadas, como esto es Larry. Entonces, las tuberías inclusive tienen ciertas características, o sea, como es el Larry, tienen que tener una pendiente, tienen un recubrimiento interno, por lo tanto ese recubrimiento interno necesariamente se tiene que evitar hacer en terreno, por lo tanto todas las tuberías, por lo menos de Larry, todas estas son prefabricadas, entonces se han tenido que prefabricar para después enviarlas a terreno prefabricado para simplemente un montaje. Y el otro gran problema es el tema de la parada de planta. No teníamos pues varios meses la planta no podía dejar de operar varios meses, entonces solo había una cantidad de días nada más, en este caso dieron 40 días o 25 días en total, para hacer una parada de planta, hacer todo el montaje, hacer las pruebas, puesta el pre-commissioning y la puesta en operación. Entonces, en esos 8 meses había mucho pre-trabajo que hacer y tratar de instalar lo más que se pueda en la etapa pre, o sea, antes de la parada de planta y durante la parada de planta, bueno, dejar lo necesario, ¿no? Pero por la operación y también en la planta que está muy reducida, muy confinada, entonces había muchas interferencias, muchos tie-ins que superar. Sin esta herramienta digital, por ejemplo, no lo hubiéramos podido hacer en ese tiempo, ni en ese plazo, ni con las condiciones. Se hubiera tenido muchos problemas. En este caso,
Este tema de la digitalización ayudó mucho en este proyecto. Ayudó mucho en este proyecto para poder reducir el tema de optimizar más que todos los plazos, los tiempos, ver el tema de prefabricados, hacer el seguimiento a los prefabricados, y sobre todo la precisión, porque uno cuando tiene un prefabricado, llevarlo a terreno y después que esto calce, ¿no? Entonces se necesita mucha precisión. De hecho que hay temas de ingeniería, hay técnicas de ingeniería donde no necesariamente hay ciertos puntos que sí se tenían que ajustar en terreno, pero si tenemos muchos ajustes en terreno, simplemente esos 30 días de construcción, o sea, de montaje, definitivamente no iban a alcanzar, ¿no? Entonces no iban a alcanzar porque teníamos que desmontar varios tanques que se tenían que desmontar, instalar nuevos tanques o construir nuevos tanques, hacerle el tema civil, la construcción civil, bueno, se hizo previamente. Entonces había muchos tie-ins, cambios de equipo mecánico que había que adecuar, sacar muchos soportes, modificar estructuras. Entonces era un gran trabajo. Bueno, el equipo de construcción también hizo un gran esfuerzo trabajando en este proyecto, pero definitivamente el tema digital, las herramientas digitales en ingeniería fueron los que ayudaron bastante para sacar adelante este proyecto, que actualmente ya está en operación. Otras herramientas adicionales, bueno, estos son algunos puntos, bueno, son opciones que se pueden hacer utilizando la herramienta, ¿no? Visualizaciones, cortes, secciones, te permite, es bastante útil la herramienta, no solo para el área de ingeniería, porque esta misma herramienta nosotros cuando preparamos el modelo, este modelo se entregó al área de construcción, y en el área de construcción, bueno, inicialmente no estaba en nuestro alcance, pero era la única forma de poder ofrecerles y asegurarles que la ingeniería la podemos entregar en 2 meses y medio, hacer toda la ingeniería de detalle, y después el acompañamiento durante la etapa de construcción con ingeniería, pero era la única forma con herramientas digitales. Pero también este modelo en la etapa de construcción también ayudó al equipo de construcción para poder entender el proyecto rápidamente y poder visualizar cualquier posible problema o variaciones, ¿no? Bueno, hasta ahí el tema de herramientas digitales. Así yo creo que la presentación he tratado de ser lo más práctico para que se vea un poco sobre un caso real que se ha hecho en este caso en un proyecto. Adicionalmente hay otros temas más. Vamos a hablar ahora de un poco de BIM. Les he estado mencionando qué cosa es BIM, ¿no? ¿A qué se refiere el tema de BIM, la metodología BIM? BIM en este caso es una metodología. Esta curva, bueno, es bastante usada, es, en este caso, es una curva donde propone cuál es la estrategia, en este caso, para reducir costos de un proyecto. Y definitivamente, bueno, voy a interpretarles un poco la curva. La curva azul es un costo de realizar las modificaciones. Mientras avance en el tiempo, va avanzando en el tiempo, el costo de modificar es mucho más alto que en una etapa temprana. La etapa temprana es la etapa de planeación, diseño, el desarrollo ya de la ingeniería básica o de detalle, ¿no? Y esta ya es una etapa ya del EPC, cuando empieza el EPC, una ingeniería de detalle para construcción. Entonces, mientras más avanza, el tiempo ya es mucho más caro, más complicado. La oportunidad, obviamente, de forma contraria, la oportunidad de mejorar un proyecto en costos, en tiempo, mejorar el tema de la seguridad y todo en una etapa temprana, ¿no? En una etapa temprana, mientras más análisis se haga en la etapa temprana, la oportunidad hay mucha mayor oportunidad. Cuando esto ya avanza el proyecto y ya está en una etapa de construcción, la oportunidad de mejora es menor, es menor porque ya hay muchas cosas que ya están hechas, ¿no? Ya las estructuras están fabricadas, los equipos están fabricados, los equipos mecánicos, tanques, no sé, piezas ya están fabricadas, muchas cosas, ya tenemos gente, equipos, entonces modificarlo ya es más complejo y es más complicado y sobre todo mucho más caro. Entonces, pero actualmente, ¿qué es lo que se hace tradicionalmente? Tradicionalmente, bueno, trabajando en 2D sin modelos o sin información BIM, el diseño tradicional tiene esta curva, ¿no? Normalmente la parte donde más se trabaja en el diseño es justo antes de empezar la construcción. Por ejemplo, un EPC. Un EPC, la ingeniería de detalle para construcción la hacen cuando se gana, o sea, cuando el contratista gana el EPC. Entonces, cuando gana el contratista el EPC, es donde ya comienzan a ver el detalle. Previamente, antes del EPC, bueno, han hecho una ingeniería conceptual, una prefactibilidad o una ingeniería básica, pero como esa ingeniería básica, bueno, el contratista, bueno, sabe que no se va a construir,
necesariamente sabe que va a haber una etapa adicional, entonces se permite ciertos errores, ¿no? Se puede permitir errores porque sabe que va a haber una etapa más donde van a revisar ya más detalle la fabricación final o la construcción final. Entonces, empezando el proyecto muchas veces se empieza, pero ya a veces es un poco tarde porque ya comienza a correr el contrato y los plazos para poder hacer ese análisis son muy cortos. Entonces, la construcción te gana por los plazos, los tiempos que son muy apretados y necesariamente comienzas a hacer un fast track y vas tratando de resolver problemas ya como un bombero, ¿no? Solucionar problemas en el camino, pero en realidad no ha sido lo más óptimo, ¿no? Entonces, definitivamente el costo de la construcción comienza a elevarse y la cantidad de horas muertas en terreno también comienza a elevarse. En estos tiempos actuales, por ejemplo, con la actual pandemia que tenemos y todo, los tiempos de construcción definitivamente van a ser ahora mucho más caros. Entonces, definitivamente, la hora de construcción, si antes tenía un valor, ahora ese valor va a ser, no sé, un 20, 30 o 40% más quizás, aparte de la pérdida de horas hombre, ¿no? Entonces, hay un valor ahora, el tema de construcción se va a incrementar el valor de la etapa de construcción. Es por ello que, ¿a dónde apunta este modelo BIM? Apunta a que todo se haga antes, ¿no? Tratar de correr y en una etapa más temprana, tratar de hacer todas estas revisiones de diseño, de interferencia, de ingeniería, para que los problemas que puedan haber durante la etapa de construcción sean ya menores. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se hace y se logra eso? ¿Y qué consideraciones hay que tener? Bueno, eso hay que ver también de dónde parte, ¿no? Muchas veces los contratistas, obviamente, tienen un contrato exigido en base a una base de licitación. Y obviamente para ser competitivo, muchas veces, bueno, la competencia son de costos, ¿no? Es una competencia técnica y también de costos para una obra. Y el contratista lo que va a hacer es necesariamente ajustarse a las bases de licitación. Entonces, muchas veces en la base de licitación no se menciona trabajar con BIM, no se menciona trabajar con modelos digitales, hacer escaneos, no se menciona en optimizar la data o entregar modelos digitales con data incluida. Entonces, como no se menciona, obviamente el contratista después en la construcción, por más que quiera también, bueno, puede optimizar, pero muchas veces no lo hace, ¿no? Porque no está dentro de su presupuesto. Bueno, hay otros contratistas en realidad que yo les recomendaría en realidad que sí lo deberían ver. Por ejemplo, ¿no? El proyecto que hicimos para las Bambas no estaba tampoco contemplado en el contratista hacer todo esto, pero como los tiempos eran muy ajustados, entonces era la única opción y se animó a poder tomar este servicio porque el riesgo era bastante alto, ¿no? Después ya de comenzar a trabajar con todo esto, bueno, se dio cuenta que sí era la única opción, o sea, esa fue la opción clave en realidad para poder cumplir con los plazos y las exigencias del proyecto. Eh, pero en realidad esto debería venir muchas veces del propietario. Ahora, ¿por qué? Puede decir el propietario. El propietario me refiero a, por ejemplo, a la compañía minera, ¿no? ¿Por qué debería venir de base de ellos, desde ellos? Porque en realidad este modelo no debería quedar solo en la etapa de construcción. Actualmente el propietario, ¿qué es lo que recibe de un diseño, de una etapa de construcción o de un proyecto de PC? Recibe, bueno, obviamente la construcción en sí, el proyecto construido, y recibe los planos, ¿no? Los planos en 2D que le entregan y, y todos esos planos escaneados en su base de datos. Entonces, cientos de planos, ¿no? Miles de planos en una base de datos, que después va a tener que revisar y chequear, y a veces es tanta información que a veces no se puede, o no digitalizan toda la información, o se pierde la información en el camino. Muchas veces pasa eso. Pero en este caso, estos modelos virtuales en realidad son modelos vivos, que deberían no solo quedar ahí en el diseño, sino que tienen que quedar en el diseño, ser alimentados durante la construcción y actualizados como un ASBIL, en este caso, como un modelo virtual ASBIL, y eso después debería ser entregado al mismo cliente, o en este caso a la compañía minera, por ejemplo, y eso debe ser un activo. O sea, eso tiene un valor muy grande. Entonces, eso debe ser un activo, y ese activo debería servir como base para poder hacer, por ejemplo, temas de mantenimiento. O sea, se puede cargar eso a un sistema digitalizado dentro ya de la compañía minera
y que pueda tener acceso no solo ya al área de ingeniería y proyectos, sino después pueda tener el acceso también ya al área de mantenimiento, o sea, orientar la data para que pueda ser utilizada por el área de mantenimiento, por operaciones. El área mismo de ingeniería y proyectos puede agarrar esa data, ese modelo, y lo puede usar para un proyecto de ampliación, o para hacer algunas mejoras, modificaciones a la planta o al diseño que se ha hecho, ¿no? O incremento de capacidad. Ya se tiene un modelo y simplemente ese modelo se le entrega al contratista o la parte que se necesite, y ya con esa información lo que tiene que hacer el contratista es adicionarle o actualizar el modelo nuevo para que nuevamente sea capitalizado nuevamente por la empresa, la compañía minera, y pueda ser utilizada a lo largo de la vida de la operación de la planta. Entonces, actualmente no se tienen esos modelos digitales, y por lo tanto el área de operaciones y el área de mantenimiento simplemente hacen revisiones nada más de planos, información que no se dan tiempo, porque en planta pues muchas veces no hay mucho tiempo. Todas estas herramientas ayudan a acelerar el tema de la concepción del proyecto, el entendimiento o la búsqueda de información de forma mucho más rápida. Esa es un poco esa es la visualización a dónde queremos llegar o sea, a dónde apunta la tecnología en estos casos. Entonces, esta curva que se mueve para analizar el modelo en una etapa más temprana, a esta curva y al procedimiento, al proceso de cómo hacerlo, ese es el proceso, lo que se llama BIM. Es una metodología de trabajo. O sea, no está relacionado con un software, porque esto se puede trabajar con muchos softwares, el BIM. Hay muchos softwares en el mercado. Bueno, los más utilizados son los de Autodesk, bueno, actualmente, pero en realidad hay muchos otros software. El Smart Plan, por ejemplo, es un software bastante avanzado, mucho más avanzado que el de Autodesk, justo sirve para trabajar en medio. Entonces, BIM es una metodología. ¿Y dónde parte esa metodología? Esa metodología tiene que partir desde el propietario, ¿no? En este caso, por ejemplo, la compañía minera, en sus áreas de PMO, ¿no? En sus áreas de proyectos, de gestión o oficina de proyectos, lo que deberían hacer es adicionar una BMO, una BIM Office Management, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que sus procedimientos, inclusive hasta el contrato debe incluir algunas cláusulas BIM para exigir al contratista de que entregue sus modelos. La ingeniería ya no le entrega una ingeniería en 2D nada más en un papel, sino una ingeniería virtual, ¿no? Con un modelo virtual que después lo utiliza eso como un activo para la empresa. Que no se pierda todas esas horas, hombre, de diseño e ingeniería y que solo entreguen un 2D nada más, sino un modelo virtual activo que va a poder utilizar después en la operación de la planta. ¿Qué más se tiene que hacer el BIM? El BIM, la metodología para poder ser implementada tiene que partir desde el área del propietario, porque desde ahí viene la exigencia, desde la parte de contratos, por ejemplo, los procedimientos que tiene, en este caso, el área de la PMO, de la oficina de proyectos del cliente, o en este caso del propietario, debería también incluir dentro de sus procedimientos BIM, procedimientos de selección de contratistas, procedimientos de revisión de modelo. Ya no es una revisión de documentos en PDF, o en este caso en 2D, sino ya se tiene que implementar un procedimiento de revisión de modelo, porque es justo donde queremos adicionar. O sea, ahora el BIM lo que apunta es a hacer diseños en 3D, como les recuerdo, es hacer diseños en 3D, ya no es un 2D. Entonces lo que se tiene que revisar ya no es un 2D, sino se tienen que revisar los modelos en 3D. Y a partir del modelo 3D es que recién van a salir los modelos en 2D. Entonces, eso es un poco la visión. Por ejemplo, aquí, ¿no? Interoperabilidad digital. En este caso, lo que estamos viendo es que pueden haber diferentes herramientas de software, ¿no? Estamos hablando de los de Bentley, ¿no? El PS de Integraf o el Smart Plant, el PDMS de Aveva, el de Autodesk, ¿no? Pueden haber diferentes software, ¿no? El Revit, el Civil 3D, o sea, pueden haber muchos softwares, pero estos softwares, la idea es que ellos deben conversar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta para que conversen? Normalmente estos software tienen un archivo que se puede transportar que se llama IFC. Esos archivos IFC yo los puedo transportar y puedo unirlos dentro de un solo modelo. O sea, con un solo modelo, como les expliqué en uno de los gráficos anteriores, yo puedo tener aquí un modelo, ¿no? Este modelo, y en este modelo pueden
pueden haber alimentado varios software. En realidad este modelo nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, con varios software, ¿no? No solo hemos usado un solo software. Son varios softwares y esos softwares alimentan a un solo modelo y se visualiza en un solo software o un solo visualizador, que en este caso es el Navisworks. Lo visualizamos ahí, ¿no? Entonces, pero en realidad interactúan varios softwares. Entonces, el BIM no es un software, sino es una metodología de trabajo. La metodología de trabajo es es una metodología que propone trabajar con modelos y revisar modelos y y trabajar en los diseños a través de modelos en 3D. Y bueno, y no solo en 3D, en realidad en BIM se trabaja con 3D, 4D, 5D, hasta 7D por lo menos, ¿no? Por lo menos en el área en este caso para lo que es el rubro inmobiliario, trabajan hasta 7D. ¿Cuál es la diferencia entre el rubro inmobiliario y lo que es minería, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es una, ¿no? En el rubro inmobiliario, por ejemplo, no hay procesos. En el rubro industrial, ¿no? Puede ser minería, gas, petróleo, hay procesos. Esa es la gran diferencia. Entonces, el rubro inmobiliario, los edificios no tienen un PNID. No hay un proceso que seguir. El rubro industrial sí. Entonces, muchas de las herramientas, cuando uno diseña, empieza un diseño, por ejemplo, en el rubro en minería o algo, siempre se empieza por un proceso. Y el proceso es la base, ¿no? Es la base como para poder comenzar a diseñar las otras disciplinas. O sea, sobre un PFD o en este caso un flowsheet, sobre un flowsheet comienza a trabajarse y se comienzan a diseñar los PNIDs y sobre eso comienzan a entrar las demás disciplinas, ¿no? El mecánico, tuberías, civil, estructuras, ¿no? Electricidad, instrumentación. Entonces, para un diseño de planta. Las herramientas que utilizan normalmente para edificaciones, generalmente trabajan con herramientas de Autodesk, pero no todas. La que utilizan generalmente es el Revit, es netamente, principalmente está orientada el Revit para diseños de concreto, diseños civiles o arquitectura. Es para lo que está orientado principalmente el Revit. Hace temas de estructuras, sí, no al detalle, pero sí por lo menos un lineamiento general. ¿Se pueden hacer tuberías? Sí, se pueden hacer tuberías en un Revit, pero no al detalle que se necesita para una industria o para una planta industrial. Se hacen diseño de tuberías, pero muy generales, ¿no? Yo no puedo sacar un isométrico. Bueno, en realidad sí me permite un isométrico, pero no al nivel de detalle que podría sacarlo con otro software. En este caso, Autodesk tiene otro software que es es el AutoCAD Plan 3D, que sí está diseñado para tuberías, ¿no? Para sacar isométricos, para modelar tuberías e incluir todo lo que es la parte de especificaciones técnicas de tuberías. Entonces, cada software en realidad tiene su nicho de mercado y para cuál ha sido diseñado. Generalmente, principalmente en lo que es el tema inmobiliario, trabajan más, son civiles y están orientados principalmente al tema de arquitectura y construcción. También tienen unos modelos, unos softwares MEP, que son para diseño ya de instalaciones eléctricas y de equipos mecánicos, pero no tienen el detalle que se requiere para un diseño de una industria, ¿no? Un diseño, por ejemplo, de una compañía minera. No tiene las herramientas necesarias. Para eso hay otras herramientas, ¿no? En este caso, como les comentaba, para equipos mecánicos, bueno, está en este caso el Inventor, que se puede usar para diseño de equipos mecánicos, el Plan 3D, que es para el diseño de tuberías, o la constructibilidad del proyecto. Podemos revisar haciendo una simulación, si el proceso constructivo planteado en el cronograma, en este caso, se puede optimizar o no. Bueno, generalmente lo que vemos, lo que tenemos experiencia en construcción, y muchas veces empezamos con un cronograma planteado que es, ¿no? A un nivel, en este caso un nivel 3, y después ese cronograma, después cuando ya se comienza a hacer la construcción y comienzan a hacerse las reuniones con el TRIWIC, por ejemplo, que se hace, comienza a ir variando por diferentes temas, ¿no? Entonces se comienza a variar el programa, y muchas veces cambia bastante el programa. ¿Por qué? Porque obviamente no ha habido un análisis previo adecuado, ¿no? Y obviamente es entendible, porque muchas veces lo que ven en la programación en un equipo de construcción, dependiendo del tamaño del proyecto,
puede ser una, dos, tres personas que ven el tema de la programación, pero la cantidad también y el tamaño del proyecto, o sea, pueden tener 1000, 2000 actividades y con predecesoras, todo correlacionadas a las actividades, y es difícil, obviamente, analizar todas las actividades y todas las posibles, en este caso, las correlaciones que puedan tener, o las predecesoras que puedan tener. Es bastante difícil imaginarse, ¿no? Viendo los planos, imaginarse cómo es la planta, cómo es que se trabaja, todo con pura imaginación. En este caso, la propuesta no es hacerlo con imaginación, sino visualizando, lo que es mucho más fácil, ¿no? Uno puede visualizar, ¿no? Acá estamos viendo el montaje del tanque, este, de un 4D. En este caso, ¿en qué ayuda todo esto? Nosotros podemos hacer simulaciones del proceso constructivo antes de que se haga la construcción y poder detectar todos los problemas que puedan ocurrir durante la etapa de construcción, ¿no? Que puedan ocurrir. Entonces, podemos inclusive adicionar equipos para ver los espacios que se puedan tener durante la etapa de construcción. También se involucra el equipo de construcción y, por ejemplo, el equipo de construcción puede tener, no sé, de un proyecto puede tener tranquilamente 100, 200 planos o 300 planos, y ellos para revisar, muchas veces se van a tomar varios días revisando, y muchas veces no lo revisan todo. Y cuando llega a determinadas áreas para poder trabajar, recién están comenzando a empaparse, ¿no? Cuando va transcurriendo el proyecto. Un modelo virtual y ya teniendo una etapa constructiva, se le puede hacer, por ejemplo, en una reunión de media hora, tranquilamente, se le puede juntar el equipo de construcción y ellos podrían ver la construcción, en este caso, todo el proceso de construcción, según el Gantt, lo podrían ver en media hora, ¿no? O una reunión de una hora, y podrían involucrarse en el proyecto muy rápido. Entonces, la cantidad de HH que se puede ahorrar en solo entender el proyecto es bastante importante, ¿no? Entonces, actualmente se puede hacer eso. En este caso, con la situación actual, obviamente tendría que ser necesario asegurarse en introducir las HH en terreno. Entonces la idea sería que la gente esté involucrada en el proyecto, que entiende bien el proyecto y enviarlas recién a terreno cuando ya esté bien enterada del proyecto, ¿no? Entonces es una propuesta que debería utilizarse. Nosotros ya lo estamos usando, pero yo creo que esto debería también masificarse.